Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es muertos al pecado. El texto bíblico se halla en la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 2, que dice así: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un personal de salud que trabajaba en la morgue de un hospital una vez jaló a un hombre muerto que estaba sobre una plancha. Después de que había jalado, él volteó para hacer otra actividad, pero cuando él nuevamente vuelve a mirar al cadáver, vio que estaba levantado, con los ojos y la boca abierta, brazos estaban colgando. Él se asustó porque pensaba que estaba vivo. Inmediatamente fue a pedir ayuda a otros compañeros que trabajaban ahí en este hospital. Vinieron y vieron los signos vitales a este hombre. Le tomaron la temperatura, la presión arterial, el pulso, la respiración. Todo eso estaba siendo evaluado en ese momento y llegaron a una conclusión de que efectivamente estaba muerto este hombre, y que lo que había sucedido era que una persona cuando acaba de morir todavía puede tener impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos generaron que los músculos se contraigan y se levanten nuevamente. Se había levantado esta persona muerta, no estaba viva. La persona seguía muerta, solamente habían impulsos eléctricos, la contracción de músculos que habían generado que él se levante de esa plancha donde estaba muerto. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos en el capítulo 6, versículo 2, dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando el apóstol Pablo está hablando respecto a una muerte, les está diciendo a los creyentes que hemos muerto al pecado. ¿Y cómo es posible que muchos estén viendo todavía el dominio del pecado sobre sus vidas? Cómo muchos están viendo que el pecado todavía está señoreando sobre sus vidas, está gobernando sus vidas, cuando hemos muerto al pecado. El pecado ya no puede ejercer ningún dominio sobre la vida del creyente. El pecado ya no puede tomar o ejercer dominio alguno sobre la vida del creyente, porque está muerto. Lo que ejercía control, dominio sobre la persona o sobre la vida del creyente fue llevado a la cruz. Y Pablo lo dice más adelante en Romanos 6:6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo, en esta carta de Romanos, está haciendo ver que efectivamente hubo una muerte. ¿Y la muerte de quién? Sería la pregunta. Fue la muerte del viejo hombre. Este viejo hombre que vino después de la caída del hombre, o es también llamado la naturaleza caída o la naturaleza pecadora. ¿Qué hizo Cristo con esta naturaleza? Lo llevó a la cruz, y en la cruz le dio muerte a esta vieja naturaleza. Y después de la cruz ya Pablo está hablando el propósito del por qué fue llevado esta vieja naturaleza a la cruz, es para que ya no ejerciera dominio sobre la vida del creyente. ¿Y cómo es posible que todavía hoy en día el pecado sigue ejerciendo dominio, control, gobierno sobre la vida del creyente? Pablo está diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que ya el gobierno que ejercía esta naturaleza pecadora o este viejo hombre ya no ejerciera ningún
poder sobre la vida del creyente. La pregunta sería entonces, ¿por qué pecan los creyentes? Si ya su vieja naturaleza fue llevada a la cruz, el viejo hombre fue llevado a la cruz, ¿por qué todavía pecan los creyentes? Y pecan los creyentes porque no ha habido una renovación de su mente. Cuando la vieja naturaleza fue llevada a la cruz, el apóstol Pedro dice que Dios nos impartió su naturaleza. Por eso Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. El creyente porta ahora la naturaleza divina en él. La naturaleza divina nos ha sido dada y esta naturaleza divina pues tiene una mente. Hay que entender que la vieja naturaleza pecadora o el viejo hombre, esa vieja naturaleza ya fue llevada a la cruz. Cristo le dio muerte. Algunos han dicho que tenemos varios espíritus. El creyente no tiene ya la vieja naturaleza pecadora, pero algunos afirman que sí, todavía tiene esa naturaleza pecadora y que tiene también la nueva naturaleza. ¿Qué más? Que tiene el Espíritu de Cristo y que tiene el Espíritu Santo. No hay múltiples personalidades. Si así fuera, eso sería una esquizofrenia. El creyente solamente porta una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Y claro que hay muchas traducciones en la Biblia que confunden esta parte, considerando que la naturaleza pecadora y la carne son iguales, cuando en el griego son diferentes. Esa naturaleza pecadora ya fue llevada a la cruz. El creyente ya no porta la naturaleza pecadora y peca porque tiene una identidad equivocada, tiene la identidad adámica, porque por causa de Adán entró el pecado a este mundo y por el pecado la muerte. Porque Adán pecó, o sea, ya el pecado entró a la naturaleza humana caída. Y lo que esto generó es que esta naturaleza siempre está inclinada pues a hacer lo malo. Esta naturaleza no busca agradar a Dios, es independiente de Dios, y esta naturaleza pecadora es traicionera, busca lo suyo, no vive en una independencia de Dios. Jesús llevó esta naturaleza pecadora pues a la cruz. La cruz no solamente resolvió el problema del pecado del hombre, sino que también resolvió esta naturaleza caída del hombre y lo llevó a la cruz y ahí le dio muerte. Jesús ahí en la cruz, Él nos sustituyó a ti y a mí, reemplazándonos. Él fue ofrecido en sacrificio vivo y santo. Él fue el quien llevó el pecado de toda la humanidad. Él cargó en su cuerpo el pecado de los hombres. Eso fue la sustitución, pero la cruz no solamente mira la parte sustitutiva, sino también la parte inclusiva. La muerte de Cristo Jesús también fue nuestra muerte. Es ahí donde Jesús lleva a ese viejo hombre y le da muerte. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habla acerca de una muerte, Gálatas 2:20, habla acerca de una muerte, pero también habla acerca de que somos participantes de la naturaleza divina. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algunos están viendo que el Evangelio mejora la vida del hombre, y lo que ocurre es que el Evangelio no mejora la vida del hombre, porque lo que hace es llevar a este viejo hombre a la cruz y le da muerte. No es que el hombre pasa por la cruz y de ahí el hombre es transformado o mejorado. No, de ninguna manera. En la cruz el hombre muere y un después de la cruz es vida de Dios impartida en el hombre. Es Dios el que empieza a manifestar su vida. Entonces el Evangelio no mejora la vida del hombre. Lo que hace es que le da muerte y nos suministra una nueva vida, que es la vida de Cristo. El problema en el creyente es que ellos primero han interiorizado un concepto de que
el Evangelio les mejora la vida. Y cuando el Evangelio en realidad lo lleva al hombre a la muerte y le suministra una nueva vida, que es la vida de Cristo. La pregunta sería la siguiente: entonces, ¿por qué el hombre peca? Así como en la parte introductoria mencionamos cómo este cadáver se levantó y fue por impulsos eléctricos que hicieron que puedan contraerse los músculos, y lo que ocasionó es que este hombre se levantó sobre la plancha. Este hombre estaba muerto. Lo que lo levantó a este hombre fueron unos impulsos eléctricos, pero estaba muerto. Así nosotros estamos muertos al dominio del pecado, porque la naturaleza que portábamos era una naturaleza que estaba inclinada a hacer lo malo. Esta naturaleza pecadora generaba en nosotros el deseo de pecar. Era independiente de Dios, pero este fue llevado a la cruz y Cristo le dio muerte a esta naturaleza pecadora. Debemos entender que ya murió esta naturaleza pecadora. Lo que ocurre en el creyente es que nosotros hemos sido diseñados con cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu ya está la vida de Cristo, ya portamos la vida de Cristo. El problema está en nuestra parte almática. Esta parte almática es nuestra personalidad, ahí están nuestros pensamientos, emociones, la voluntad. En nuestra mente o alma hay ciertos patrones de pensamiento, hábitos, actitudes, estilos de vida. Todo eso está dentro de nuestra mente. Y estos patrones de pensamiento, que son como un camino en nuestra mente, por ahí transitamos todos. Estos patrones de pensamiento se han formado con los años. Y se han formado con los años y repetidamente, ¿no? Hemos estado una y otra vez transitando en ellos. Estos patrones se han formado a través de experiencias vividas, con lo que nos ha pasado, con el entorno familiar, cultural, religioso, lo que hemos escuchado, las creencias que hemos adoptado. Toda esa suma de esas cosas están en nuestra mente. Y a eso Pablo también lo llama la carne. La carne es el mundo del alma y el mundo físico. Y claro que la carne viene también después de la caída del hombre. La carne es la que ejerce cierta influencia en la vida del creyente. Ya no su naturaleza pecadora, porque la naturaleza pecadora fue llevada a la cruz. La naturaleza pecadora es más vista como espiritual. En cambio, la carne tiene que ver con la parte almática. En eso sí hay problemas en la vida del creyente, porque la carne se manifiesta con patrones de pensamiento, hábitos negativos, actitudes, estilos de vida. Pero eso no somos nosotros. Eso no es nuestra nueva naturaleza. Es un sistema viejo que intenta seguir operando en la vida del creyente. La carne es una forma vieja de pensar y vivir heredada del viejo hombre. Es lo que hemos aprendido del viejo hombre. Es lo que hemos aprendido del viejo hombre. Se ha formado un estilo de vida en nosotros. Y eso es lo que está orientando nuestra vida. La carne es cada pensamiento, emoción y deseo y parte de nosotros que no está bajo el control del espíritu. Eso es la carne. Pero Pablo está diciéndonos en Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado. Primero, entender que estamos muertos al pecado. El pecado ya no puede ejercer dominio, control sobre nuestra vida, porque la vieja naturaleza que estaba inclinada hacia el pecado, que ejercía gobierno, señorío sobre nosotros, fue llevado a la cruz y ahí Cristo le dio muerte. Entonces estamos libres de esa vieja naturaleza y Dios nos ha dado su Santo Espíritu, su naturaleza,
esta naturaleza divina. Ahora el creyente porta esta naturaleza divina. Y lo que debemos es permitir que esta naturaleza divina ejerza el gobierno sobre nuestra vida. Ejerza un gobierno. Y mientras no ejerza ese dominio, nuestro espíritu, ahí estaremos luchando contra la depresión, la ansiedad, la angustia, el enojo, contra la ira. Y lo que va a ocurrir es que toda esta manifestación de la ira, el enojo, los malos pensamientos, el miedo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés, empiece a dominar nuestra vida. Y para que esto no ejerza dominio sobre nuestra vida, tenemos que permitir el gobierno del Espíritu en nosotros. ¿Y cómo permitimos el gobierno del Espíritu en nosotros? Porque tiene que ejercer un dominio la vida del Espíritu en nosotros, no el gobierno de nuestra alma. Y cuando el alma gobierna, eso trae muerte, dice la carta de Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Romanos 8:13. La única manera que la carne no ejerza gobierno sobre nuestra vida es cuando somos guiados por el Espíritu, cuando nuestra mente está ocupada en el Espíritu, cuando la vida del Espíritu empiece a ejercer dominio sobre nuestra parte almática y cuerpo. La única manera de hacer morir las obras de la carne es mediante el Espíritu. ¿Y cómo es esto? Toda la vida espiritual comienza con el Espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las palabras de Dios es espíritu. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la única forma de adorar al Padre es en espíritu y en verdad. La verdad es Cristo. Las bendiciones que Dios nos ha dado son espirituales, no son materiales. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el antiguo pacto las bendiciones eran materiales. En el nuevo pacto las bendiciones son espirituales, son superiores. Pero nosotros hemos valorado solamente lo que nuestros sentidos naturales nos han hecho ver, ¿no? Nosotros solamente valoramos la parte material, pero no la parte espiritual. Y es que en la parte material tienes su tiempo. Por eso es que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, la ubicación donde estamos dirigiendo nuestra mirada, muchos lo están haciendo en la parte material, pero eso es temporal. Hay otras bendiciones superiores, que es las bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales no tienen caducidad, son eternas y son superiores. Pablo dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está todo. Y eso en la carta de Colosenses. Y sigue hablando en la carta de Colosenses y dice, Cristo es el todo y en todos. El creyente ya porta la vida de Cristo y en Cristo está todo. No lo estoy buscando fuera de mí. El todo está en mí. Cristo está en mi vida. Entonces lo que yo tengo que dirigir mi mirada no es a las cosas que se ven, sino estoy dirigiendo mi vida hacia la persona de Cristo, porque en Él está todo. Ahora dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Romanos 8:13. También dice la Escritura, consideraos muertos al pecado. Esta parte de consideraos muertos al pecado, el que está en
en Romanos 6, versículo 11, consideraos, dice, muertos al pecado. Esta palabra consideraos significa considerar como un hecho, tener por cierto, reconocer una realidad. Eso significa considerar. Y Pablo está diciendo, consideraos muertos al pecado. Importante porque si tú piensas que todavía tienes una naturaleza pecadora, que está ejerciendo dominio sobre tu vida, que te está controlando y que no hay forma de luchar contra eso. Y Pablo vuelve a decirnos, consideraos muertos al pecado. El considerar es aceptar como un hecho consumado lo que Cristo ya hizo en la cruz. Cristo ya le dio muerte al pecado. ¿Cómo? Llevando el viejo hombre a la cruz. Ya está muerto. Usted tiene que considerados muertos, dice, al pecado. Ya ese viejo hombre ya no puede ejercer ningún derecho sobre tu vida. Ya está muerto. Pero es que algunos están viendo, como la parte inicial hemos visto, que se levantó. Sí, se levantó por impulsos eléctricos, pero diríamos también que se ha levantado por impulsos o deseos de la carne. Y se ha levantado no porque esté vivo todavía ese viejo hombre o esa naturaleza pecadora, ya está muerta. Lo que ha quedado de esa vieja naturaleza pecadora o lo que hemos heredado de esa vieja naturaleza pecadora es los patrones de pensamiento, los estilos de vida del viejo hombre, los hábitos negativos del viejo hombre, las creencias equivocadas que hemos adoptado del viejo hombre, la identidad equivocada. Todo eso está en nuestra parte almática y que eso está orientando hoy en día la vida del creyente. Y lo que debe orientar nuestra vida es la vida del Espíritu. Y para que tú tengas el gobierno del Espíritu necesitamos la palabra de Cristo. Que eso se interiorice en nosotros y en nuestra mente día a día. Y de esa forma vamos a eliminar esas creencias equivocadas, esos estilos de vida, esos patrones de pensamiento erróneos que portamos. Muchos creen que son todavía pecadores. Esa creencia está orientando su vida, su conducta. Y mientras no saques esa creencia equivocada, seguirás luchando contra el pecado. No porque tengas esa naturaleza pecadora, sino que es un patrón de pensamiento que se ha establecido en tu mente y que eso está orientando finalmente tu vida. Tú no eres pecador. Dios te ha impartido una justicia para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas vivir en una vida de santidad, para que tú puedas reinar, gobernar sobre el pecado. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de entender que estamos ya muertos al pecado. Si por primera vez deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haberme perdonado todos mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Él ya nos ha impartido la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla, recibirla, creerla, que ya es tuya la sanidad. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener, solamente ahí donde te encuentres, y los recibo en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, por mi salud. Problemas del hígado, vesícula, páncreas, de las funciones cerebrales, Señor, la visión, audición, de las funciones que están conectadas con nuestros brazos, piernas. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Señor, restaura el sistema inmunológico. Sus defensas sean restauradas ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más, papá. Dios, gracias, amado Dios, porque la obra de tu Hijo Jesucristo fue única y suficiente. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.